Ya listo, ya estamos en vivo. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez en estos jueves de Empowering Grace, en los que presentamos diferentes dinámicas para los emprendedores que nos escuchan, para las personas que quieren aprender. Estos webinars se repiten generalmente en YouTube. Bueno, todos los subimos en YouTube para que lo puedan ver. Y la verdad es que a mí me encantan porque la primera que aprende soy yo, de cada uno de ustedes, aprendo muchísimo. Y también la gente, la verdad es que los aprecia mucho porque, o sea, escuchar a gente con tantísima experiencia como ustedes, pues no es tan sencillo a veces, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a empezar a que se empiecen a conectar, pero me gustaría empezarlos a presentar. Finalmente esto queda grabado. Y me gustaría presentar a Cair Vela, que él es fundador del despacho Vela y Asociados. Eh, Cair, muchas gracias por estar aquí con nosotros, que te das la oportunidad de darte una vuelta. Y Cair es un experto en negociaciones, obviamente en temas jurídicos, y nos va a ayudar y también a contar pues bastantes experiencias que ha tenido que ha vivido, que ha negociado, que, ¿no? Que ha tenido que vivir en estos temas de negociación que son súper importantes. Tenemos a el coach César Alexander. César, mucho gusto. Con César, es coach de Kaizen, la metodología Kaizen, entiendo, y vendedor cuántico también, y asesora también a negociadores. Y tenemos a José Ignacio Tobón. José Ignacio es, bueno, Cair y César son, y una servidora, somos mexicanos. Y José Ignacio es colombiano de Medellín, ¿verdad, José Ignacio? Ha Sí, escrito un montón de libros sobre todo el tema de negociación, persuasión y técnicas de negociación. Y José Ignacio es un entrenador de negociadores, especialmente asesorando a compañías cuando tienen que hacer negociaciones importantes. Y actualmente, bueno, está viendo la oportunidad de empezar a abrir cursos virtuales para poder llegar a todas las personas, a los emprendedores, a, eh, ¿cómo se llama? A que puedan, bueno, a que puedan aprender a negociar. Y a cada uno de, bueno, y a todas las personas que ahorita nos empiezan a escuchar y mientras se van sumando, también pues pedirles que participen, que pregunten, porque de verdad son pocas las oportunidades que tenemos de tener a estas personas tan expertas enfrente de pantalla y vale la pena sacarles pues todo el jugo del mundo. Y dicho esto, me gustaría que se pudieran, Vero, ¿cómo estás? Aquí nos saluda Vero Ortiz, Vero tiene una compañía familiar de muchos años y la verdad, una de nuestras alumnas estrella. Y ahora sí me gustaría, si se pudieran, José Ignacio, que nos pudieras contar un poquito de tu experiencia y lo mismo Cair y César. ¿Qué tal, Pedro? Shadi, aquí también con nosotros. Bueno, listo, José Ignacio, te escuchamos. listo. Yo me dediqué al tema de negociación desde los 90. Eh, Inicialmente, yo empecé a hacer negociación para mí mismo, para mis negociaciones, porque cuando trabajaba hacía negociaciones de tecnología, entonces quería aprender un poco más. Y un día decidí compartir eso al público. Y el recibimiento fue maravilloso y desde eso no he parado. Me llaman de muchísimas partes, inicialmente pues de mi país, luego otros países y trabajo ahora pues entre Europa y América. Porque hay mucha gente que necesita negociación. Porque además, una cosa es que la inmensa mayoría de los negociadores del mundo son empíricos. ¿Ok? Entonces, necesitan un soporte de una estructura que sea, porque siempre se dice que la negociación es un arte, pero también es una ciencia. Entonces, cuando uno le Sí, presenta a una persona que es exitosa, empírica exitosa, le presenta una estructura, digamos, de ciencia científica, es imparable. O sea, ya cambia, o sea, es mejor, mucho mejor de lo que era antes, a pesar de que hubiera sido bueno. Entonces, estoy dedicado a eso y me metí
entrenar y tal vez tengo entrenamientos hasta de 150 horas para el mismo equipo. Para eso tuve que entrar a otros temas laterales como un negociador, le falta creatividad, entonces tuve que entrar en la parte creativa y le falta estrategia, también en estrategia y en toma de decisiones, también en toma de decisiones, porque la negociación es la forma de resolver algo, un problema. Incluso podría decirse que para mí la negociación es una forma de lograr más cosas con menos esfuerzo. Ok, buenísimo. César, César Alexander, que nos puedas contar un poquito de ti. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Pues bueno, mi nombre es César, mi apellido es Alexander. Muchos me dicen Alex, Alejandro o Alex, pero bueno, está correcto, también me identifico. Y yo te voy a platicar una cosa, yo soy un vendedor al final del día. Yo nací siendo vendedor, tengo muchos años de experiencia, pero la vida me permitió irme habilitando como un profesional del desarrollo personal dentro de la misma industria automotriz en la que yo estuve. Yo estuve para marcas japonesas principalmente, representando la más grande del mundo, que es Toyota, y ahí tuve la fortuna de convertirme en un trainer y en un Kaizen coach. ¿Por qué Kaizen coach? Porque al final del día la empresa se basa en la filosofía Kaizen, que es la mejora continua, y esto me permitió a mí certificarme en procesos, Lean Manufacturing, todo lo que tiene que ver con 5S, TPS, y que vinculado con la parte humana se vuelve algo muy poderoso, sobre todo para cuestiones de técnicas de emprendimiento, que se vuelve también algo muy poderoso para cuestión de calibrar estrategias de ventas. Y yo me he seguido sobre esa línea de la parte del desarrollo de líderes y desarrollo de equipos comerciales a través de lo que es mi consultoría CNF Coaching Forward, que desde hace 7 años pues hemos tenido un gran éxito. Actualmente soy presidente de la Asociación Internacional de Ventas y ayudo también por vía de algunas otras empresas que desarrollan franquicias aquí en México, a que todos esos emprendedores, todos esos dueños de negocio y esos corporativos puedan calibrar y alinear sus organizaciones. Ese soy yo, César Alexander. Perfecto, gracias, César. Y Cair, cuéntanos un poquito de ti, por favor, y en todo, digo, yo sé que eres abogado, ¿no? Pero también toda la experiencia que tú has tenido en negociación, porque finalmente los abogados tienen que ser maestros negociadores, porque pues es su día a día, ¿no? Así es, Grace. Bueno, de entrada te agradezco nuevamente la invitación. Hemos tenido la oportunidad de estar contigo en estos ejercicios que son súper importantes para emprendedores, ¿no? Y bueno, en efecto, como dices, el simple hecho de ser abogado implica también tener algunos elementos de negociación. A diferencia de los otros dos panelistas, ¿no? Que bien lo decían, es una cuestión de profesionalización. Nosotros lo aterrizamos quizá en una parte un poco más dura, ¿no? El tema de la contratación siempre es una circunstancia complicada cuando realmente existe ese proceso, ¿no? Porque a veces la contratación es un contrato que ya está establecido, que llega otra persona y lo tiene que aceptar sí o sí, ¿no? Hablando de materia laboral, hablando incluso algunos contratos de adhesión en compraventas, por ejemplo, ¿no? Ahí no hay mucho proceso de negociación, pero hay algunos aspectos en los que sí debe haber negociación. Hablando directamente a emprendedores, pues tenemos muchísima experiencia en este tipo de cosas, revisamos nosotros contratos, formulamos contratos donde no solamente se trata de invocar normatividad, ¿no? Se trata de saber cuáles son los deseos del cliente y de la contraparte, un poco alejados del yo quiero ganar todo. Eso es lo primero que además le tenemos que hacer ver a un cliente, ¿no? Que es un proceso que nos lo han dicho hasta el cansancio, ganar, ganar. Entonces, por Perfecto, supuesto, hay ejemplos que hay que estar muy atentos a ellos. totalmente. Y ahora sí, la primera pregunta, ¿no? Que me gustaría, o el primer tema que me gustaría abrir para discusión es qué es exactamente la negociación, porque ahorita, o sea, me queda claro que todos negociamos desde que amanecemos para ver quién se mete primero al baño, ¿no? O sea, el shot velas típico en México, o sea, todo el tiempo estamos negociando desde niños, ¿no? Pero ya hablando en temas como más profesionales, o sea,
¿Qué es esta negociación? ¿En qué se basa? ¿Cómo se divide? ¿Cómo empieza? No sé, José Ignacio, si nos pudieras apoyar con tu experiencia, que has escrito tanto sobre el tema. ¿Tú cómo defines qué es la negociación y cuáles son los básicos y sobre todo para qué nos sirve y por qué no y cómo nos sirve, ¿no? ¿Qué pasa con ese tema tan importante que todos tenemos que aprender ahorita? También saber si, supongo que obviamente existen, pero estas técnicas, si realmente son algo que funciona y que si debemos de aprender by the book, ¿no? ¿Cómo funciona la negociación? Sí, bueno, la negociación es la forma de llegar a un acuerdo. Que si queremos que sea una buena negociación, debe ser un acuerdo bueno para ambos. ¿Ok? Y, que, y además que sea sostenible. ¿Ok? O sea, que sea O sea, tener. o sea, por lo que entiendo es, en una negociación, forzosamente tiene que ser ganar-ganar para que pueda ser exitosa, ¿podríamos decir eso? Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que no entiende qué es el ganar-ganar. Hay mucha gente que confunde que ganar-ganar es partir por la mitad. No, ganar-ganar es que cada cual gane sin que el otro tenga que perder. Y muchas veces los negociadores, hay demasiados estudios, hay uno que me gusta mucho que dice que el 85% de los negociadores dejan dinero en la mesa. O sea que han ganado, pero todavía pueden ganar más. Entonces Claro. uno puede mejorar un acuerdo sin que el otro pierda, o sea que cada uno pueda ganar. Pero la negociación entonces esa es la forma de lograr esos acuerdos, acuerdos que sean pues sostenibles. ¿Y cómo se debe hacer? O sea, hay puntos que son esenciales. Yo considero que hay unos 5 o 6 puntos que son esenciales para un negocio, lo que llamo yo los esenciales. El primero que debe tener como negociador es que no le tenga temor al conflicto, ¿Ok? que para mí es el error número 1. El error número 2, que tiene que ver con alguna pregunta que de pronto es un tema que tocará ahora, que es no tener estructura, o sea, no planear bien la negociación. Entonces, la inmensa mayoría son empíricos y logran resultados, claro que sí, porque el mundo está ahí, aunque hay una cantidad de ejemplos de no negociación, de mala negociación, como la parte climática, el hambre, esos son efectos de que no hemos negociado en el mundo, bien negociado. Pero entonces, mucha gente es empírica, e incluso gente que yo veo en Europa jugar equipos de fútbol que negocian jugadores de por 70, 80 millones de dólares, 60 millones, y he tenido la oportunidad de ver que ellos lo hacen empíricamente. Cuando conocen alguna metodología, dicen, hombre, primera vez que lo hacemos de forma estructurada. Entonces, pero sí hay unas metodologías que son lógicas. La metodología puede ser tan simple como simplemente tener una metodología de solución de problemas, porque la negociación es la solución de un problema. O sea que si usted tiene una metodología de solución de problemas que le ha funcionado, la puede aplicar. Igual también la de toma de decisiones, porque la negociación la toma una decisión. Entonces, hay ¿Ok? metodologías que pueden apoyar para hacer las cosas más estructuradamente y de tal manera para tener menos esfuerzo y lograr. Obviamente, también hay otra cantidad de cosas como un buen negociador es una persona que identifica muy bien el poder antes de entrar a la mesa de negociación. Yo uso mucho un dicho que es catalán, siempre había dicho que era catalán, pero cuando voy a Cataluña nadie lo conoce, o sea que voy a tener que reformular la autoría. Pero que me gusta, dice, no importa si la vasija le pega a la piedra o la piedra le pega a la vasija, siempre se rompe la vasija. Entonces, ¿Ok? usted en la discusión y en la vida, pregúntese, ¿soy piedra o soy vasija? Si usted es vasija, no entre, porque sabe que no tiene el poder suficiente. Espere a endurecerse, a ver si de pronto puede lograr con su poder o poder de algún aliado. Entonces, son una cantidad de cosas que son importantes. También el valor, una cantidad de cosas, pero hay que identificar los esenciales y están perfectamente claros. Por lo menos si planeamos. Y fuera de eso, si hacemos otra cosa, tal vez de lo más importante para mí, lo más importante, casi que sería el factor clave de éxito, es saber perfilar al otro, saber quién es el otro, o sea, saber qué le interesa, qué necesita, qué carencias tiene, qué insatisfacciones, qué motivaciones, qué pérdidas, qué dolores, qué incertidumbres, qué miedos. Si yo lo perfilo, ya de eso podría ir mucho más adelante. Es más, si no hago eso, difícilmente negocio bien. Claro, porque además, inclusive digo, para ya negociaciones muy grandes, muy serias, hasta investigar
como decimos en México, los trapitos sucios, ¿no? Para, o sea, poder tener una palanca en caso de ser necesario de poder negociar de manera más fuerte, ¿no? No sé si... Sí, incluso esta mañana estaba asesorando una compañía que está con un sindicato muy fuerte y tuve que decir una cosa y es que uno también tiene que identificar los pecados del otro. Porque Claro, los pecados inmovilizan. Entonces el presidente del sindicato tenía un pecado que podía ser incluso demandado jurídicamente. Eso inmoviliza a la persona. Entonces, aunque alguien podrá decir que es maquiavélico, lo que me decían, ¿qué hacemos? Y le dije, metafóricamente, él tiene la espada aquí. Solamente digámosle que hay una espada y no se mueve, porque ahí se mueve. O sea, hay inmovilizaciones, porque él cometió un error, como cuando yo le hago un pedido, digamos, hacemos un negocio, y yo me equivoqué en la entregué en el momento que no era, fue error mío. O sea que ya tengo un pecado yo. ok, O sea, el pecado da leverage para el otro. por supuesto. Y, por ejemplo, en temas específicamente, por ejemplo, de cómo prepararnos para esa negociación, nada más como para cerrar, o sea, la idea sería, uno, investigar muy bien al otro, dos, preparar la negociación, también con base en todo, en lo que podría llegar a ganar. Y no sé, César, Alexander, ¿qué más podríamos sumar en cómo ir preparados bien a una negociación? Fíjate que hay algo muy valioso que comentaban, ¿no? Ahorita, y que es tenerle miedo al conflicto. La negociación hay dos tipos, confrontativa y colaborativa. Y cuando tú vas desde un enfoque confrontativo, ya estás rompiendo toda la armonía. Entonces, ¿qué es lo principal que también tiene que tener una persona para prepararse en una negociación? Pues saber cuáles son sus puntos mínimos y máximos. Tiene que saber cómo identificar cuál es el punto máximo también al cual se puede dar esa negociación y también respetarse como persona, porque en muchas ocasiones las negociaciones las rompemos con tal de querer no perder un cliente. Vamos a pensar desde el aspecto al cual estamos dirigidos ahorita en tu espacio, que es esa parte del emprendimiento. Muchas ocasiones, porque por no querer perder a un cliente, no nos respetamos. Entonces, no investigamos, vamos ya con el miedo al conflicto y además no estamos estudiando cuál sería mi alcance mínimo y máximo en el cual yo pueda también trabajar en esa negociación. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa con todo el emprendedor, con todo el entorno de los emprendedores? Que van con miedo, que van temerosos de perderse incluso como personas, y entonces eso se vuelve pues una bola de nieve, se va arrastrando, te va cayendo y te va llevando a otros caminos que no quieres ir y vas soltando y entonces pierdes el control de la negociación. Entonces, si desde un principio tú haces una lista de cuáles son los sí negociables, cuáles son los no negociables y cuáles podrías flexibilizar y hasta qué punto los puedes flexibilizar, con eso ya vas entonces en un estado colaborativo que te permite habilitar la negociación de una forma práctica, sencilla, que no va a provocar una manera conflictiva en esa cuestión de las prácticas, y que entonces esto te va a permitir también generar empatía, te va a permitir generar conciencia en tu contraparte, y esa contraparte entonces te va a ver como un aliado. Okay. Fíjate qué importante, ¿no? Fíjate cómo le damos todo el cambio por completo desde el lenguaje, desde el lenguaje corporal, porque también esto es otra de las cosas que tiene que ir preparado un negociador, el lenguaje corporal. Si tú no estás con una sonrisa genuina y nada más estás con la sonrisa falsa, pues ya estás mandando un mensaje errado en esa negociación. Si tú vas con una postura rígida y mal encarada, cuando tú quieres ahí como que ganar algún favor, alguna ventaja, pues ya estás rompiendo también ahí la armonía. Entonces también tiene que ese emprendedor prepararse en una inteligencia emocional constante, tiene que saber qué es lo que le puede molestar y qué le puede detonar esa desconfiguración facial para que no vaya a mandar un mensaje errado
y entonces se rompa esa negociación, porque eso es también algo que nos sucede mucho cuando vamos empezando. Todos cuando empezamos a emprender, pensamos que toda nuestra experiencia de toda la vida en el emprendimiento nos va a orientar y que somos muy buenos, y sí lo somos, pero nos falta todavía obtener técnicas de autoconocimiento. Tengo que saber cómo soy yo en mis emociones, cómo soy en mi inteligencia emocional, qué puedo yo provocar desde mi lenguaje corporal y mi lenguaje verbal en mi interlocutor, que no le vaya a gustar y que además eso vaya a provocar que en vez de que logremos una gran negociación en beneficio de las dos partes para esa negociación colaborativa, se vuelva una negociación conflictiva, y entonces ya ni siquiera vuelves a tener esa relación con esa persona, ¿no? Entonces, son muchos los entornos que tienes que ir trabajando como emprendedor, son muchos los skills humanos que tienes que empezar a provocar en ti para que puedas concretar una negociación exitosa. Y esto lo vemos y lo platicábamos incluso fuera del aire, ¿no? Negocias con tu pareja, negocias con tus papás, es más, desde que naces estás negociando. Ese llanto es una negociación de que tú quieres una alimentación, ¿no? Entonces, es entender que eso es parte de tu vida, y si lo haces parte de tu vida y lo haces un estilo colaborativo y siempre vas por ese camino de la colaboración, vas a facilitar esas negociaciones, y entonces no le vas a tener miedo al conflicto, al contrario, vas a estar buscando nuevos retos en los cuales pongas en práctica esas habilidades de negociación. Y esto, bueno, pues no sé, estaría fantástico que si alguien que ahorita nos está viendo, que por cierto, ojalá lo estén compartiendo con muchos de sus amigos en Facebook, denle compartir para que lleguemos a muchas personas y les podamos ayudar, pues sí podamos, puedan poner alguna pregunta o validar que algo les haya gustado de esto que estamos compartiendo ahorita. Te quedaste con el mute. Justo Pedro Xavi nos pregunta sobre ventas y cómo formar un equipo exitoso, porque finalmente para firmar, o sea, ventas es una negociación, ¿no? Entendido como tienes que negociar el producto y demás. Entonces, la pregunta aquí sería cómo formar un equipo exitoso a partir de personas apáticas y cómo negocias, ¿no? Más bien sería la pregunta, ¿cómo puedes negociar con una persona que es un poco apática y también, por ejemplo, todos los que nos están escuchando, que nos pongan también sus preguntas en los comentarios o si han tenido una negociación como difícil o cómo pueden negociar algo complicado que no hayan podido hacer, pues aprovechen para poder preguntarles a estos expertos en cómo podrían entrarle a esa negociación que tienen que hacer, si tienen que negociar con algún proveedor o tienen que negociar, no sé, con la esposa si quieres, pero quiero unas vacaciones, me quiero ir con mis amigos, ¿cómo le hago? ¿Cómo le digo a mi esposa? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, aquí contestándole a Pedro Shadi, ¿cuáles crees que sean esta oportunidad o cómo podría él negociar con personas apáticas para poderlas hacer equipos y aliados como lo que comentaban? No sé si me dan la oportunidad de contestarla a mí o alguien más Sí, muchas gracias. Pedro, lo primero que yo te tengo que decir es, conócete, por eso hablo del autoconocimiento, para que tú puedas identificar qué te molesta, qué te dispara dentro de tu persona, cuestiones que puedan provocar un conflicto. Y una vez que las tengas identificadas, que las hayas anotado, entonces ahí es donde empiezas a hacer en esta negociación colaborativa con tus compañeros, con tu equipo de ventas, aunque tú seas el jefe, pero son tus compañeros, es tu equipo, les tienes que estar habilitándole la comunicación, les tienes que decir, esto es negociable, esto no es negociable y esto estoy dispuesto a ser flexibles, tus mínimos y tus máximos. Con eso vas a empezar a provocar que si son apáticas se involucren, y si siguen apáticas, la recomendación es, entonces, apóyate de profesionales como un servidor, digo, con todo gusto te podemos apoyar, pero habemos empresas que nos especializamos exclusivamente en reclutar vendedores, porque no todo el mundo sabe reclutar vendedores. Tiene una ciencia y tiene un arte, como decían. Las ventas también son ciencia y arte, entonces solamente dicen que entre gitanos no se leen las manos, entonces
vendedores, identificamos a vendedores, y esto es maravilloso para poderte ayudar. Muchas gracias, César. Y Cair, a mí me gustaría si nos pudieras platicar algo como, o sea, ya, cómo tú específicamente te preparas cuando tienes que ir a juicio, ¿qué es lo que tú haces factualmente para una preparación en negociación? Pues mira, Greg, ya lo decían, lo decía bien José Ignacio, lo decía Alex, es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso que en el caso jurídico concluye en un documento. Es decir, si hoy ya no vivimos en la época de la Roma antigua, donde la palabra valía mucho, donde el hecho de que las negociaciones con el peso y la balanza hacía que valieran, ¿no? Hoy tiene que estar por escrito. Y fíjate, en el tema de la negociación, si hay una materia en derecho que tiene como elemento fundamental la negociación, es la materia mercantil, la materia comercial. Y yo diría que es la materia que más ha avanzado internacionalmente. Estamos en un proceso de globalización donde incluso se pretenden estandarizar las reglas del derecho mercantil. Y aunque no hay un documento supranacional que ordene a todos los países, por lo menos sí hay reglas. Y además de que hay reglas, hay tribunales arbitrales, que no son otra cosa más que permitir que las partes negocien cuando hay un desacuerdo. Esa es la intención de un tribunal arbitral. Y hoy además el derecho tiende a esta idea de mejor negociar, mejor conciliar, que llegar a juicio. Pero antes de llegar a juicio, lo que nos decían perfectamente José Ignacio, Alex, es cómo vamos a llegar a una negociación. En materia jurídica, los abogados me seguirán con que uno de las universidades rectoras es la Universidad de Harvard, ¿no? Y desde hace mucho tiempo está el método Harvard, ¿no? Que no es otra cosa que un elemento o más bien una subespecie de lo que Alex nos decía que era el método colaborativo, ¿no? Que es una serie de circunstancias, no de pasos, no de recetas mágicas, sino de circunstancias que deben tener muy claras, que debe ser profesionalizado, como decía José Ignacio, en el sentido de tener muy clara cuáles son los intereses de las partes y dejar de lado las posiciones. Las posiciones hacen mucho daño. Cuando tú vas a una negociación con una posición fija, ¿no? Inamovible, pues me parece que empezamos mal, ¿no? Y luego tenemos que tener siempre alternativas, tenemos que tener siempre opciones, sabiendo que con base en los intereses de la contraparte, pues tendremos que llegar a un punto medio. Y si no se llega a un punto medio, debemos de tener alternativas en función de las necesidades, de los intereses. Y por supuesto saber que esa negociación tiene que ver con una relación. Muchas veces esa relación no acaba ahí. Es una relación comercial que puede ir más allá, que se puede Yo repetir, tengo, que puede pero, haber las negociaciones. Sí, sí, Grace. no, discúlpame, es que tenía una pregunta que es, si tenemos, porque ves que José Ignacio hablabas de si somos la pelota o la vasija, la piedra o la vasija. Si yo tengo una posición más débil, que justo con la pregunta que nos hace Clau Gómez aquí, que, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Cuando vamos, nos quieren contratar y vamos a pedir en una entrevista laboral o que ya nos quieren dar una contratación, pero ¿cómo negociar ahí? Porque evidentemente, pues es desde una posición pues, de debilidad, porque pues, la fortaleza lo tienen ellos, ¿no? Pero pues tenemos que entrar. ¿Hay alguna, como tú decías, o sea, sabemos que si vamos en una situación así de debilidad, ¿cómo podemos enfrentar esta situación si no tenemos la posición fuerte nosotros por esta circunstancia, específicamente, por ejemplo, con este tipo de negociaciones al momento de que nos quieran contratar en un trabajo? José Ignacio. Sí. O sea, normalmente la inmensa mayoría de las personas que van a una entrevista de trabajo van en situación de inferioridad, pero no debería ser así. Una manera de demostrar que van en inferioridad y es que el que pregunta es una de las partes y el que responde es la otra.
Es decir, si uno fuera más consciente, uno también debería preguntarle al que me está entrevistando, cómo esta compañía, cómo se ve en 5 años, qué proyectos tiene, dónde va a entrar. Es saber si esa compañía es la compañía que se acomoda a lo que soy yo. Es decir, si a uno lo llaman, es que hay un interés, ya hay un interés. Entonces uno debería, es más, y seguramente ya han hecho más investigaciones, ya han comparado. O sea que uno ha pasado muchos filtros para llegar allá. Entonces es reconocer un poco el poder. O sea, el tema del poder es una cosa extraordinariamente importante. Y yo les puedo asegurar que casi todos nosotros no evaluamos bien el poder. Y tenemos 2 errores. O sea, hay 2 poderes, poder real y poder percibido. Primer error, si este es mi real, pensar que este es mi poder percibido. Ahí entonces hago ultimátums, me creo el único. Pero hay veces que pasa esto, que este es el real y es el percibido. Y este es muy común. Mi criterio es que la mayoría de las veces es este. La gente no sabe el poder que tiene. Hay gente que no tiene poder y usted se los entrega. Entonces, lo que yo diría es que está ubicado ahí, o sea, pasó por demasiados filtros de personas y llegó allá por alguna razón. Ahora, lo que hay que hacer también es, por ejemplo, cuando se entrenan, cuando las compañías traen a presidentes de compañías, ellos no les preguntan, lo que preguntan es la primera pregunta que le hacen, porque lo he visto en gente muy rica del mundo que consiguen un presidente y le dicen, en la entrevista le dicen, si usted lo contrato ya y no nos vemos sino en 5 años, ¿qué voy a ver en 5 años? La persona no está contratada todavía y está haciendo el plan estratégico de la compañía. Entonces yo creo que una persona que vaya a una entrevista sí debería hacer una investigación anterior para saber qué compañía es, en qué negocios está, qué fortalezas tiene, qué debilidad. O sea, casi que mi recomendación siempre es, vaya a la entrevista como si ya hubiera sido contratado. Ok, ese es muy buen tip porque justo como emprendedor, lo que yo siempre les digo es, hay que buscar la necesidad. Entonces, esa empresa te está contratando porque tiene una necesidad de algo, ¿no? Y necesita lograr un objetivo o tiene un problema y por eso contrata a las personas generalmente, porque necesita hacer algo. Entonces, si nosotros, como posibles empleados, ¿no? Sabemos a qué retos se está enfrentando esta empresa y proponemos cómo lo podemos solucionar, creo que podríamos subir ese nivel de negociación durante la entrevista, porque justamente sabemos qué valor podemos dar nosotros a esta compañía, ¿no? No sé si sea una Sí, forma que pudieras tener un poco más de valor de esa forma o poder en la negociación. sí, o sea, hace un trabajo previo robusto antes de ir a la entrevista. Y si usted es un emprendedor, sería muy interesante que usted pudiera decir cómo va a impactar financieramente la compañía. De acuerdo. Porque Y ahora la gente no contrata a gente por lo que sabe, sino por lo que es capaz de hacer. claro, ¿qué resultados vas a dar, no? Que eso es algo como bien importante. Y en esta parte, o sea, si lo estábamos resumiendo ahorita, voy sumando los puntos de José Ignacio, de Cair y de César. Entonces, volvemos. Lo primero es prepararte para negociar entendiendo al otro. Lo segundo es entender cuáles son tus mínimos, tus máximos que puedes dar y cuáles son las cosas que puedes poner en la mesa para negociar, ¿no? Lo tercero sería un tema de controlar como todo el tema de tu imagen corporal, tu sensitividad corporal para poder entrar y conocerte, ¿no? Y que no vayas a caer en una situación como de cerradez o que no estás abierto a la negociación. ¿Hay algún punto que se me esté escapando, además de estos, en tema de cómo preparar una negociación y para que sea exitosa? Hay un punto adicional Ajá, y que es fundamental y es la creación de valor. ok, O sea, la creación de valor es, la negociación hay unas metáforas y es el pastel o pie, no me acuerdo cómo se dice en México, torta o pie o ponqué, listo. Entonces hay un proceso que es creación de valor, o sea, que la torta vaya creciendo. Y otro que es captura, tomar la tajada. Entonces,
uno debe, o sea, la vida debe girar en torno al valor. Entonces, el valor, voy a dar una definición que es la mía. Valor es la diferencia entre la salida y la entrada. Si, por ejemplo, la gente que se conectó a este live, se conectó a las 7 horas de México, si al terminar está mejor que al comienzo, nosotros 4 le agregamos valor. ¿Ok? O sea, ahí está el poder. O sea, usted vale proporcional al valor que sea capaz de crear. Si yo a un cliente soy capaz de entregarle una utilidad adicional de $1 millón mensuales con las ideas que yo doy, yo puedo llegar descalzo y me reciben. Puedo llegar sin camisa y me reciben. Puedo no hablar el idioma, me ponen traductor. Puedo llegar tarde y me esperan. ¿Por qué? Porque el valor mío depende del valor que yo sea capaz de crear. Entonces tiene que estar alineado con la capacidad de crear este valor. Ok, entonces conocer justamente como esa parte está bastante interesante. La parte de valor que nosotros podemos agregar para poder entrar a una negociación es algo súper, súper importante. Y Cair, que perdóname que yo te interrumpí en la parte del método de Harvard en estos temas de negociación, ¿hay algo que nos falte en el método Harvard en la preparación de una negociación, además de estos puntos que ya platicamos? Pues justamente tocaba una parte importante, José Ignacio, cuando hablabas de un tema de comunicación, o sea, independientemente de que te van a recibir o no, el tema de la comunicación es fundamental. ¿Por qué? Porque en el método Harvard, además de la comunicación, te habla de cuando después de una negociación o como resultado de una negociación, que es la creación de compromisos. No hay negociación que no concluya en compromisos, que para nuestra idea jurídica tiene que ver con un contrato, con un convenio, con un acuerdo, que además esté redactado en términos comunicológicos de forma adecuada, de forma entendible, de forma que no haya una interpretación doble, y para eso es preciso que tengamos todos los elementos que ya nos decían tanto César como José Ignacio, llegar con esos mínimos que se convierten en cláusulas, hay que decirlo, cuando ya lo hacemos concreto en un compromiso, en un contrato, son cláusulas, son lo que tenemos nosotros en la cabeza y eso es lo que se debe de plasmar en los compromisos, ¿no? Es decir, el objeto en un contrato, o sea, ¿para qué te estás contratando? Incluso en materia laboral, hoy tenemos muchas relaciones laborales que tienen más que ver con una contratación de servicios profesionales, pues entonces ahí tú te vendes perfectamente, pero te vendes precisamente a algo, qué es lo que vas a hacer, los montos que vas a cobrar, cuáles son las condiciones de privacidad, cuál es la jurisdicción a la que se van a someter en caso de algún conflicto, cómo se van a comunicar las partes, todo eso tiene que quedar concreto por escrito, en un convenio, en la mayoría de las ocasiones, independientemente de la relación que se trate, ¿eh? Porque nos preguntaban en materia laboral también se puede hacer, en materia comercial con un proveedor se puede hacer, en materia comercial entre pares, por alguna prestación de servicios o producción de bienes, también se puede hacer. Entonces, el método Harvard, en términos estrictos, termina con la creación de compromisos, que no es otra cosa más que un documento por escrito. Perfecto. Muchas gracias, Cair. Y ahora, y ya para ir cerrando, además de no hacer lo que ya debimos, de cómo sí nos debemos preparar, ¿existen algunas fallas, César, en la negociación que digas, yo he visto que esto es lo que ya rompe, ¿no? O sea, esto rompe, o sea, imagínate que ya te preparaste, conoces a tu rival, o sea, ya hiciste todos estos puntos, vas bien preparado, te conoces. ¿Cuáles son las fallas que tú has visto que rompen completamente las negociaciones y que ya no hay vuelta atrás y que deja de ser colaborativa para irte a una confrontativa? Fíjate que la principal que yo he visto es el enfoque de corto plazo, porque en las ¿Ok? negociaciones también, o sea, aunque vaya a ser una negociación de 1 hora, 2 horas, 3 horas, se distrae el interlocutor en el resultado de corto plazo. Y entonces está más desesperado por obtener el resultado que de disfrutar el camino de la negociación. Entonces, ese es lo principal, ¿no? O sea, perderse en el querer ganar porque sí, ¿no? Sino no disfrutar de todo este proceso en el cual vas preparado y sobre todo querer, con esta cultura de la inmediatez que yo le llamo que pues, por estos aparatos hoy en día nos han hecho que todo lo queramos tener casi como cuando pides
un vehículo a través de aplicación, de la misma forma queremos las negociaciones hoy en día. Entonces, el querer el resultado de forma inmediata es uno de los grandes errores que se cometen en las negociaciones. El segundo es no escuchar. Y este es muy fuerte, porque una cosa es oír que el interlocutor está expresando algo y otra cosa es escuchar. Por eso dice que tenemos 2 oídos y una boca. Y eso, sí, o sea, eso es una realidad. Nos gana la verborrea, luego queremos argumentar. Tenemos un exceso de comunicación. Queremos comunicarle y hablar y hablar y hablar y hablar y poner nuestros argumentos en la mesa y demás, y creer que tenemos solamente nosotros una verdad, cuando existen varias verdades. Entonces, ese también es el gran problema, no saber escuchar y no conectar la escucha realmente con el cerebro. Cuando estamos en esa desconexión, perdemos de vista cosas valiosas en esa negociación. Y la tercera cosa que también yo considero súper garrafal en el momento de una negociación son los juicios. Tú no puedes estar provocando juicios de la otra persona. Puede ser incluso hasta desde la vestimenta, ¿no? Eso te puede provocar un distractor muy severo, ¿no? De, imagínate, es el director y viene hasta en guaraches, ¿no? En chanclas, en sandalias, como lo quieras ver, ¿no? Entonces empiezas a crearte juicios y esos diálogos que no aportan valor y otra vez viene la distracción. Entonces el poder más valioso que puede tener un negociador es saber tener silencio mental. Ok. Si no tienes silencio mental, corres el riesgo de perder todas las negociaciones y entonces de nada sirve que sepas moverte corporalmente muy bien, entonar la voz, endulzarla, establecer cosas extraordinarias, porque si tienes esa falta de silencio mental, adiós. ¿Y hay alguna forma de lograr ese silencio mental? ¿Algún tip, alguna herramienta? ¿Se puede entrenar el silencio mental para Sí, lograr claro. ser mejor negociador? Por supuesto que sí. Tienes que empezar a guardar silencio y tienes que empezar incluso a repetir mentalmente las palabras del otro en ti. O sea, ¿qué sucede? Cuando estamos en esa cuestión del juicio, estamos escuchando nuestra mente, no estamos escuchando a la persona. Entonces, una técnica concreta, e incluso hay un video en internet, se llama No me estás escuchando, de estos videos antiguos de los 80s, 90s, videos corporativos, ¿no? Que te daban esa capacitación de escucha activa y demás. Se llama No me estás escuchando, búsquenlo, está interesante. Y habla de esa técnica, del concéntrate en escuchar, y si de por sí tus juicios te llevan a otro lugar, entonces lo que tienes que hacer es estar repitiendo las frases que está diciendo tu interlocutor para que entonces concentres la atención y escuches más. Perfecto. Muchas gracias. José Ignacio, ¿alguna otra falla que tú veas en las negociaciones que digas, pasa esto? O sea, ya en la mesa de negociación, aunque estemos súper bien, hayamos preparado bien la negociación, pero que veas que por esas razones se caen negociaciones importantes. Sí, por ejemplo, una también adicional que Caet mencionó es anclarse en posiciones. Eso es gravísimo, anclarse en posiciones. Eso me parece, y el aporte de Caer sabio, porque ahí está un error monumental, porque la inmensa mayoría de las negociaciones arrancan en posiciones. Las posiciones son buenas porque se vuelven concretas, para saber qué es lo que cada uno quiere. La dificultad es que cada uno se quede ahí. Entonces se daña la relación y el problema no se resuelve. Pero hay otros errores también importantes. Uno de ellos es ser vulnerable a las ofensas. Ok. Hay gente que es muy vulnerable a las ofensas. Es más, todo lo que le dicen lo toma como una ofensa. Entonces quiere decir que se preparó muy bien, pero alguien le dice alguna cosa, lo que se llama botones calientes, o lo que llaman irritadores, y le sacan la rabia. Y termina la partitura que tenía de planeación, la tira y sigue tocando de oído, respondiendo lo que no tiene que responder. Como Nancy Pelosi rompiendo. Sí, y hay gente que lo hace supremamente bien y técnicas que son facilísimas de lograr que el otro se desencaje si usted quiere. Entonces hay gente que hace eso. Y hay otra cosa que también sería importante que tuviera el negociador y es que debería... Sí, dale.
No, nada más una pregunta. ¿Qué pasa cuando te toca negociar con un bully, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona, un Trump, me imagino, ¿no? Que llega directo y de frente y a decirte y tienes cabeza de no sé qué y cara de bla, 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 porque sabe que esa es una manera de empujarte y sacar y descontrolarte. ¿Cómo podemos reaccionar en este tipo de negociación? Sí, hay muchas formas de hacerlo. Primero, lo que yo quiero decir es que para uno poder negociar, uno debe preparar la negociación completamente, pero también tiene que estar usted completo como persona. Si yo, por ejemplo, ¿por qué me pongo bravo yo? Es porque hay una cosa que tengo yo, no la he aceptado y ustedes me la recuerdan. Si, por ejemplo, yo soy cabezón y te digo, soy cabezón, qué maldita cabeza, horrible la cabeza, y entonces y en el espejo, horrible la cabeza. Yo llego a una reunión contigo y me dices cabezón, digo, entonces, ¿qué? Furioso. Pero si yo acepté que soy cabezón, yo sé que soy cabezón, me han tomado todas las medidas craneales, ya sé que soy cabezón. Me decís cabezón, digo, ¿qué necesitas? O sea, donde usted no tenga el nivel económico que tiene y lo ha aceptado, donde no haya aceptado su nivel de poder, su familia, su físico, una cosa que usted tiene y no sea aceptada, entonces, listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es, hay una estrategia y es separarse emocionalmente de lo que están negociando. Okay. También hay que saber que una cosa, una definición que tengo yo, que es una cosa es el ataque y otra la ofensa. Ataque cuando sale la flecha y ofensa cuando se clava. Uno lo que tiene que hacer es hacer como Matrix, que viene la flecha y uno hace así y pasa por acá. Entonces, por ejemplo, aquí alguno de los que está aquí tan amables conmigo, pero quiere herirme, entonces saben que mi apellido es Tobón, entonces dice, yo quiero hacer un comentario, yo nunca he conocido un solo Tobón, uno solo, inteligente y honesto. Entonces me toca a mí. Ya es mi decisión si me pongo bravo o no, si soy maduro. O sea, si yo estoy de acuerdo, pues no, estoy completamente en contra de eso, estoy seguro. ¿Quién soy yo? No me molesta. Eleanor Roosevelt decía, nadie lo puede herir a usted sin su conocimiento. Ok, claro, pues sí. Y el otro error que mencionaba, para darle paso a caer, es un error muy grande, tiene que ver también con lo que dice Alex, lateralmente, y es que muchos negociadores no ven el efecto colateral. Ok, O sea, es más, muchas de las decisiones buenas se convierten en malas. Incluso muy rápidamente voy a contar un caso para que vean qué es lo que quiero decir. En China hubo una peste enorme de ratas y el gobierno dijo, no somos capaces nosotros, tenemos que involucrar a la sociedad. Y todo el mundo, las familias, que se involucraran a matar las ratas. ¿Cómo lo motivamos? Démosles algún dinero, por ejemplo, el equivalente a $1. ¿Y cómo sabemos que la mató? Que traiga la cola. Entonces la gente empezó a llevar la cola y le daban el $1. Y la gente empezó a darse cuenta que había un negocio extraordinario. Entonces cada familia puso un criadero de ratas. Y la población de ratas se multiplicó por 1000. no, Porque bueno, no tenemos habilidad para graficar y mirar los efectos colaterales en largo plazo. ok. Ah, súper interesante ese caso. Y Cair, ¿alguna otra falla que tú así veas claramente en tus mesas de negociación que digas, ya cuando pasa eso ya se arruinó el asunto? Mira, discúlpeme por ser muy abogado, pero pues mi obligación es proteger al cliente y nosotros tenemos como filosofía, pues no tener muchos pleitos, eso no nos gusta. Yo prefiero resolverle al cliente el asunto en un proceso de negociación donde a lo mejor voy a cobrar el 50%, pero me ahorré el 70% del tiempo. Entonces, esa siempre ha sido mi filosofía, para tener también la confianza de los clientes. Y uno de los aspectos bien importantes en materia de contratación, digamos, entendido como el proceso final de la negociación, es la falta de claridad. Es decir, en la mesa de negociación estamos muy contentos, platicando, llegamos a un acuerdo y tenemos aparentemente muy claros los conceptos, pero ya después cuando viene el contrato, pues ya ni lo leemos, ya ni lo revisamos, ya ni... lo decía perfectamente César, estamos acostumbrados ya a lo urgente, a lo inmediato,
a que ya acabó la negociación, bueno, ya haz el contrato y lo firmamos y ya me voy, pero no lo leyeron los dos juntos para ver si hay algo que no entendieron, que no está comprensible, que no tiene que ver con lo que habían negociado. Entonces, uno de esos problemas está ahí, no está muy claro, y te platico lo que pasó en un contrato. Un cliente contrata a una empresa de limpieza, ¿no? Yo todavía no era su abogado, por supuesto, y en el contrato establecen, supuestamente era la mejor relación además, ¿no? Con el proveedor, y establecen que el proveedor del servicio les va a proporcionar 50 personas en 3 turnos al día para limpieza, porque eran instalaciones grandes. Y bueno, pues lo que hace el proveedor es que les mete 35 en la mañana, 10 en la tarde y 5 en la noche. Y resulta que cuando tenían ellos mayor movilidad era en la noche. Pero me dicen, es que nosotros pensamos, o sea, para que vean cómo uno se enfrasca en lo que uno quiere entender en la negociación, pensamos que si eran 50 personas, los iba a distribuir más o menos en 3 partes más o menos iguales, ¿no? O sea, que a lo mejor iba a pasar 15, 15, 20 o alguna proporción así, no que nos iba a aventar tan poquitos en la tarde y en la noche. Pero evidentemente en la negociación, eso dijeron y eso estaba en el contrato. Entonces, yo sí recomendaría una comunicación asertiva, ya por escrito, con una negociación bien clara de qué es lo que queremos y que nos demos ese tiempecito de revisar el contrato. Y si tienen que contratar un asesor jurídico para que les diga, mira, esto que tú acordaste aquí puede ser interpretado por un juez así o así. Entonces yo te recomiendo esto así y quede desde un principio bien redactado. Entonces, en conclusión, uno de los mayores problemas es la falta de claridad. Totalmente. No, pues la falta de claridad y sobre todo no cerrarlo en un papel, ¿no? Que la negociación finalmente tiene que verse plasmada generalmente en un papel, sobre todo cuando estamos hablando en negocios. Aquí Pau Díaz Briceño nos pregunta si nos podrían recomendar alguna bibliografía donde aprender estos métodos. Si hay alguno que existen, bueno, aquí José Ignacio, cualquiera de tus libros lo puedes recomendar, o cuál le recomendarías a Pau Briceño. Y también César Alexander, ¿cuál le recomendarías? Lo mismo que ahí. Bueno, adelante. Sí, hay varios, bueno, yo tengo unos libros, uno se llama Método Harvard de Negociación, que habla exactamente de eso, pero lleva 20 años ese libro. Hay un libro que escribí hace unos años que es para negociar con gente difícil. Incluso tiene un título bastante salvaje. Se llama Negociando con un HP. ¿Con un HP? Sí, o sea, ya sería HDP. En México sería HDP. Bueno, o sea, cómo negociar con una persona que es violenta conmigo, es un bully, que tal cosa. Listo. Pero sí, pero yo recomendaría unos libros, por ejemplo, de Harvard, yo recomendaría no Getting to Yes, que fue el primero, sino Getting Ready to Negotiate, que es la forma de planear una negociación. Y otro también que sería importante se llama 3D Negotiation, o sea, negociación tridimensional, que es de unas personas de Harvard, ya no de Law School, sino de Business School. Ok. Porque Law, pues los Fisher y Urey era más que todo de Law, pues para resolver, entrenar a los abogados para ser negociadores y conflictos. El otro es un poco más de negocios. Y 3D Negotiation tiene unos aportes interesantes que sirven para planear. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Algún otro libro que le recomienden a Pau Briceño? Pues mira, justo lo que decían ahorita aquí nuestros amigos invitados, ¿no? La parte del poder de Harvard, ¿no? En algún momento también yo tomé un congreso de negociación allá por el 2001 con William Ury y con James Sainz-Buns, que son parte del método Harvard. Y William Ury tiene muy buenos libros. Tiene uno que se llama Obtenga el Sí, El poder de un no positivo también. Y hay uno que acabo de leer hace poco que se llama Cómo nadar con tiburones y no ser devorado. Ok. Es el método McKay. Incluso el método McKay es buenísimo. O sea, te habla de
que tú cuando vas a tener una relación con alguien hagas 66 preguntas. Son preguntas muy profundas, incluso podrían ser hasta consideradas desde el aspecto legal como información sensible en tu aviso de privacidad, pero eso te va a permitir conocer a profundidad y hacer negociaciones amigables para que no salgas devorado, ¿no? Entonces, ese libro también es buenísimo, buenísimo. Buenísimo, pues ya se lo pusimos aquí. Y ya para cerrar, también nos hacen, porque digo, la verdad es que negociación, otra vez volvemos al tema de ventas y de persuasión, ¿no? Es algo que a los emprendedores les interesa mucho. Y Andrés Alarcón nos pregunta que decía que había leído una buena técnica para tener clientes, que es grabar testimonios de clientes ya consolidados, resaltando sus fortalezas. Entonces pregunta si la han utilizado y si creen que sea buena esta técnica de persuasión, ¿no? Para poder convencer a los clientes. Si me permites otra vez hacer la aportación aquí en este aspecto, Grace, Claro. Andrés, antes que otra cosa, los testimonios son buenos, pero es mucho más poderoso el ejemplo que tú puedes hacer como una persona congruente. Si tú lo que estás ofertando y eres congruente, se transmite a otras personas, ese va a ser mucho más poderoso que cualquier testimonio de otras personas. ¿Por qué? Porque mucha gente está con la idea de que a veces los testimonios son pagados, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos publicidad así en ese estilo? Entonces, tiene que estar de la mano esos comentarios o esos testimonios con la congruencia de tu producto o servicio, para que haga un match. Con todo gusto, si gustas, por vía de Grace nos ponemos de acuerdo y te podemos dar una asesoría para ese aspecto de cómo empoderarte. Padrísimo. Chicos, pues se nos acaba el tiempo. No, y la verdad es que me gustaría terminar nada más cerrando en las cosas que vimos, en los temas de técnicas, para que les quede súper claro a todos, por favor, prepárense, conozcan a su oponente, conózcanse ustedes, aprendan a escuchar, a tener un silencio en la cabeza para poder replicar lo que dice el otro y realmente conectar el pensamiento con el cerebro. Eh, Saber nuestra posición de poder, o sea, y realmente ahí pues viene otra vez un tema de investigación para saber cómo es que nosotros podemos aportar, tener nuestros puntos mínimos y máximos y tener siempre una posición flexible a negociar. No podemos llegar con el oponente así de aquí no me muevo porque pues difícilmente vamos a entrar a una negociación complicada, ¿no? Si ya vamos muy limitados y y no sé si de todas estas me haya faltado alguna que mencionamos ahorita durante la plática, ¿no? Claridad. Claridad, gracias. Claridad. Y, por supuesto, una vez que haya terminado toda la negociación, va al papel, ¿no? Y eso, Cair me lo dice y me lo repite, Me lo que firmo. me lo firma, Cair, no, de verdad, tienes toda la razón, porque finalmente el método Harvard, como tú bien dices, pues eso dice. O sea, tenemos que cerrar en un instrumento con el que después podamos avalar que todo lo que dijimos está ahí y tomarnos el tiempo de revisar lo que es la negociación. No sé si me haya faltado algo más que se consideren muy, muy relevante para la audiencia sobre técnicas de negociación. Y bueno, ya todos los libros que recomendaron ya los puse en los comentarios para que la gente los pueda ver y los pueda comprar y leer. Entonces, no, si no faltó nada más, así que diga, eso es muy importante, pues vamos a dar cierre y no sin antes agradecerles muchísimo su tiempo, el espacio que nos dieron a todos para contarnos toda su experiencia, que es muy vasta. Y definitivamente, seguramente los van a estar buscando varios de los emprendedores, porque finalmente, pues todos necesitamos aprender a negociar, sobre todo cuando estamos abriendo nuestros negocios, porque es bien complicado cuando estamos en estas posiciones pequeñitas, empezar a entrar al mundo de los negocios. Entonces, el aprender a negociar definitivamente, como ustedes dicen, es un arte y es algo que se debe de aprender y seguramente los vamos a estar buscando. Claro que sí, con todo gusto. Un gusto saludarte. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, José Ignacio, por conectarte desde Medellín.
Cair, mil gracias por dedicarnos el tiempo y les agradezco mucho. Dios los bendiga a todos y seguimos en contacto. Gracias, Grace. Muchas gracias. Felicidades. Adiós, hasta luego. Gracias, bye.